Bueno, buen día gente, o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario en el que eh, escuchen o entren a la plataforma. Vamos a trabajar hoy la unidad, o comenzar a trabajar la unidad número 2, que es una unidad un poco larga. La vamos a dividir en tres partes. Y bueno, se trata de conducta, como podrán ver. La palabra conducta es latina, significa conducida o guiada, ¿sí? Y hace referencia a la mente, ¿no? O sea, conducida o guiada, algo que nos está fuera por de nosotros, como ser esta mente llamada, ¿no? Eh, Aparece la palabra conducta un poco con Watson en un artículo que escribió, ustedes lo habrán visto con las escuelas anteriormente en la unidad 1, ¿no? Eh, y bueno, él sostenía que la psicología era experimental y que se tenía que tener en cuenta todo aquello de lo que era o de lo que éramos capaces de ver, ¿no? De lo observable. Nosotros el término que vamos a emplear de conducta va a ir un poco más allá de eso, ¿sí? Por eso vamos a ponernos de acuerdo en poder decir que la conducta tiene que ver con todas las manifestaciones del ser humano, cualquiera sean las características de presentación, ya sea que podamos verla porque se manifiesta a través del cuerpo, como, no sé, la palidez, el enrojecimiento, o no podamos verla como ser, por ejemplo, los delirios, o estas sensaciones de persecución que puede sentir un paranoico y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, abarca todas las manifestaciones en todas las áreas en las cuales nos muestran a nosotros que algo está pasando en el ser humano. Lagache habla de conducta, esto es tomado de Blecher, me olvidé de aclararles al principio que lo vamos a tomar del libro de Blecher, Psicología de la Conducta, que lo tienen que bajar de internet, es de fácil acceso, ¿sí? Está en el programa igualmente los capítulos que vamos a utilizar, cómo se llama el libro y toda la info. Eh, Lagache habla de conducta, ¿sí? Y va a decir que tiene que ver con un conjunto de operaciones que va a hacer que disminuyan las tensiones que van a motivar a que aparezca una sensación o un estímulo o algo para poder realizar las posibilidades que nosotros tenemos pensado hacer, ¿no? Esto tiene que ver, o por ejemplo, hace referencia a bueno, ciertos mecanismos que nosotros ponemos en marcha para poder realizar y para poder desenvolvernos cotidianamente o normalmente, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dominaran la sensación de nerviosismo todo el tiempo ante un parcial, no podría ir a rendirlo y no podría probar la materia y no me podría recibir. Entonces vamos a tener un montón de herramientas que nos van a permitir que este nerviosismo que yo tengo lo pueda manejar de alguna manera, baje mi nivel de tensión y yo pueda ir a dar el examen, ¿sí? Bien. La conducta se va a estudiar en función siempre de dos cosas, de la personalidad y del contexto en el cual aparece, ¿sí? Justamente porque es un proceso psicodinámico y va cambiando todo el tiempo. No siempre nos vamos a comportar de la misma manera estando en los mismos lugares o bajo las mismas circunstancias o, bueno, la personalidad de cada uno también cambia de acuerdo a el contexto. Ustedes, por ejemplo, saben bien que somos, o los que están de novio saben que son diferentes cuando se presentan con la suegra, que cuando están en pareja, que cuando están en el cine, ¿no? Entonces, nuestra forma de ser, nuestras conductas van cambiando de acuerdo al lugar en donde nos encontremos. Por eso es que siempre es importante a la hora de estudiar la conducta también prestar atención a los factores ambientales que se presentan junto con ella. Bien. Hay cuatro cosas importantes que se presentan a la hora de en una teoría, ¿no? De la personalidad, y vamos a tener
que siempre, una de ellas es que la conducta siempre es funcional, ¿sí? Esto tiene que ver con que se entiende que toda conducta va a tener un fin, que justamente es la de poder disminuir esa tensión que algo nos está generando, ¿sí? Siempre va a implicar un conflicto o ambivalencia, ¿no? Porque no siempre vamos a querer hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo el tiempo se nos presenta justamente muchas veces este conflicto entre lo que yo debo hacer y lo que yo quiero hacer, donde, bueno, ahí hay como un gran abismo. eh, y es una lucha constante, según Freud, entre, bueno, el yo, el ello, el super yo que se genera en este espacio. Otra de las cuestiones que aparece es que justamente, como veníamos hablando, tiene que ser entendida en el lugar y en el campo o en el contexto donde aparezca, ¿sí? Donde se dé. No es lo mismo observar un niño que tiene determinada conducta en un aula que observarlo o observar la conducta que tiene en una cancha de fútbol o la que podría tener estando en la casa, ¿no? Por ahí escuchamos mucho esto de que, por ejemplo, un niño que va al jardín no se comporta de la misma manera que en la casa o viceversa, ¿no? Justamente porque, bueno, tiene que ver el contexto en el cual se desenvuelve y qué herramientas o cómo se presenta dentro o en ese ámbito donde se va a desenvolver. Y por último, cuarta postura, digamos, o posición, que tiene que ver con preservar la integridad o la consistencia interna, ¿no? Siempre el ser humano trata de mantener cierto equilibrio o cierta homeostasis para no venirse abajo. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de, eh, bueno, no perder el equilibrio entre la tensión y la ansiedad y entre bueno, estas áreas, ¿no? Bien, entonces vamos a poder además decir que la conducta es la unidad de estudio de todas las escuelas de psicología, sean cual fueran los modelos de pensamiento, los métodos empleados, los fundamentos teóricos, ¿no? Sea cual sea, siempre la conducta fue algo que al ser humano le interesó investigar sobre ella. Ustedes habrán visto con las escuelas anteriores que cada una tenía un método de investigación distinto y tenía un objetivo distinto, un objeto distinto de estudio. ¿Sí? El conductismo trabajaba más con animales y le interesaba saber lo que pasaba ante un estímulo que se presentaba, no le interesaba saber por qué sucedía y demás, sino le importaba el hecho en sí, cosa que, por ejemplo, otra escuela no, ¿sí? ¿No? Le importaba aquello que no se podía ver y por qué el individuo actuaba como actuaba. Entonces, cada una va a tener un método, un pensamiento distinto, un fundamento teórico, pero la conducta siempre va a ser el punto inicial del tema de estudio de todas las escuelas y de todos los tiempos también. Bien, seguimos. En el ser humano van a aparecer dos fenómenos, uno concreto y otro simbólico. El concreto va a aparecer en el cuerpo o en las actuaciones sobre el mundo externo, ¿no? Manejar un auto, ir a determinado lugar, encontrarse o saludar, por ejemplo, son todas conductas que aparecen y que se pueden ver en el mundo externo. La sudoración, la palidez y el simbólico tiene que ver con las acciones no materiales o concretas o observables, como quieran, sino más bien las simbólicas y que estas son reconocidas como fenómenos mentales. ¿Sí? Acá aparecemos, por ejemplo, los delirios, eh, ¿no? Las persecuciones que por ahí pueden sentir el paranoico, que no son observables y que son sensaciones que uno las percibe a nivel de la mente, pero a nivel del cuerpo muchas veces caminamos al lado de personas con delirios de grandeza, megalómanas, y no nos damos cuenta, ¿no? Porque todos estos procesos aparecen en esta área. Yo hablo mucho de áreas porque me parece mucho más práctico y fácil poder ubicarnos desde ahí,
Fíjense, Pichon Rivière va a hablar de áreas de la conducta y él va a ubicarlas en 3 círculos concéntricos. Y va a decir que el primero es el área de la mente, el segundo es el área del cuerpo y el tercero es el área del mundo externo. Esto es un poco a título más bien informativo, ¿sí? Otros autores como Mauer y Kluckkorn, ellos tenían en cuenta el estímulo, qué movimiento podía generar este estímulo y el efecto que producía, y que este efecto podría producirse a nivel del sujeto, de otros ambientes, por ejemplo, otras cosas, y dentro de lo que es el medio, ¿no? Y sobre todo remarcando otra vez esta cuestión de que el estímulo no va a ser independiente del sujeto y de la conducta que este sujeto tenga ante determinado estímulo. Bien. Con respecto o volviendo a los círculos, vamos a ver que eh, esta conducta va a implicar siempre manifestaciones en estas 3 áreas todo el tiempo. Imagínense que son áreas que, bueno, son como la más importante, el área de la mente. Uno tiene el cuerpo, que es el vehículo que tenemos, a través del cual podemos manifestar aquellas cuestiones mentales, y el mundo externo, que muchas veces, bueno, o sea, también se traslada más allá del cuerpo a el campo, ¿no? Estas áreas de la conducta, entonces, eh, son coexistentes, o sea, pueden darse todas juntas. Por ejemplo, la duda, ¿no? Uno duda a nivel del pensamiento, ¿será que puedo hacerlo? ¿No lo puedo hacer? A través del cuerpo también lo transmitimos, ¿no? Porque por ahí eso genera nerviosismo, entonces uno se pone un poco colorado o le sudan las manos o no sabe si ir o venir, y se traslada también al mundo externo, por ahí, por ejemplo, no sabiendo cómo actuar o dudando ante determinadas situaciones, ¿sí? Estas áreas no son excluyentes, ¿no? No es que porque aparezca en el área de la mente, el área del cuerpo no toma partido, o, no se, o el área del mundo externo no se da, sino que aparecen siempre una con mucha más prioridad sobre otras, y eso nos va a dar la indicación sí, la idea de que hay un área que predomina más que otras, ¿sí? Más adelante vamos a hablar del predominio, de la coincidencia de áreas, un poco cómo se ponen en juego estas 3 partes. Estas áreas no son privativas de cada ciencia, no es que la psicología va a estudiar el área de mente, la sociología el área del mundo externo, no. Las ciencias, cada una tiene su objeto y su método de estudio, y cada una, muchas veces, la mayoría decide en dónde poner el foco, digamos, para poder avanzar sobre el estudio. Aparecen asociadas a las partes del alma. Y esto un poco también es a título informativo para que vean cómo a través de la historia la conducta fue siempre algo que al hombre le llamó la atención y siempre estuvo interesado en saber por qué el hombre se comporta como se comporta. Fíjense, en Platón él hablaba de 3 tipos de fenómenos: la parte concupiscente, que tiene que ver con el vientre. Ellos durante la historia siempre necesitaron ubicarla en una parte concreta del cuerpo, ¿no? Entonces la ubicaban en el vientre, la irascible la ponían en la parte del corazón, y lo racional lo tenían localizado como o situado en parte de la cabeza. Aristóteles, que fue también otro de los pensadores, hablaba de una parte vegetativa, donde todos los seres la teníamos, una parte sensitiva, que era de toda la serie animal, y una parte intelectiva, que únicamente la tenía el hombre, ¿sí? Y Kant fue el último que va a dividir estas actividades psíquicas en lo que es el conocimiento, el sentimiento
y la voluntad, ¿no? Y la Bobby Carr va a decir que el conocimiento está del lado del intelecto, el sentimiento desde el lado del afecto, y la voluntad, bueno, tiene que ver con el querer hacer o no las cosas desde el lado de la voluntad. Bueno, acá por ahí hay una frase de Kant para que la lean. Y un poco esto a título comparativo, como les decía al principio, de cómo estas partes del alma que venían estudiando los pensadores de antes tienen que ver o de alguna manera se conectan con las áreas de la conducta que va a tomar más actualmente Blecher, ¿no? En el área de la mente, tiene que ver o va a estar focalizado el intelecto, en el área del cuerpo, lo que tiene que ver con el afecto, y en el área del mundo externo, lo que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Como desde aquel entonces hay cuestiones que predominan hasta hoy en día, nada más que, bueno, cambiándole los nombres o haciendo un poco más, o estudiándolas un poco más y sabiendo un poco más de qué se trata y discriminándolas un poco más. Bien, decíamos que estas áreas de la conducta siempre estaban, no era que una desaparecía sobre la otra, sino que muchas veces lo que había era un predominio de un área sobre alguna otra que era relativo, ¿sí? Que podía sucederse, ¿no? Esto es darse una detrás de la otra, como por ejemplo el, la duda que veníamos hablando, o podían alternarse, ¿no? Ir en todas direcciones, podía ser el área del cuerpo, el área de la mente, podían tener todos el mismo significado, como veníamos hablando de la duda, que es como el ejemplo más fácil de entender, o podían modificar el sentido, ¿no? Uno puede empezar pensando algo a nivel de la mente, a nivel del cuerpo tener cierta sensación, expresarse de una manera distinta, y este modo de actuar modifica el pensamiento primero que había tenido con respecto a algo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se estaría modificando en el sentido en esta área de la mente. Bien, dentro de lo que es la alternancia del predominio de una de las áreas, vamos a tener que pueden ser un proceso estereotipado, donde el significado de la conducta sea siempre el mismo. Cada vez que hago esto, pienso esto, ¿no? Bueno, está el ejemplo de la balanza, como bueno, por ahí a nivel gracioso, cada vez que me subo a la balanza, me late fuertísimo el corazón, por ejemplo, ¿no? Es algo que siempre sucede. Puede ser dialéctico este proceso, ¿no? Pensar, hacer algo y eso a la vez modifica el primer pensamiento y así sucesivamente, que era lo que yo le explicaba anteriormente, de, por ejemplo, bueno, tener en la cabeza que me va a ir mal en un examen, voy, lo doy, sería, bueno, esto es cuestión de poner el cuerpo, y después la profe me devuelve el examen y me fue bien, entonces yo vuelvo a pensar que, bueno, no me había ido tan mal como yo pensaba que me había ido, soy bastante bueno, entonces estaría modificando mi pensamiento principal y así sucesivamente, ¿no? Y puede ser permanente, donde o las otras dos áreas están poco desarrolladas o no se emplean como área de expresión de la conducta, y así, va a decir Bleche, aparecen las distintas tipologías o clasificaciones de la personalidad para él. Esto sería, si tenemos, por ejemplo, el predominio del área de la mente, aparecerían las personas esquizoides o paranoias, donde, bueno, todo aparece a nivel mental, ¿no? Uno piensa que lo siguen, piensa que lo observan, piensan que todos los mensajes de la tele son para él, ¿no? Pero si uno lo ve caminando o actuando, no se da cuenta, ¿no? Porque toda esta red de pensamientos se da en el área de la mente. Estas otras áreas están como más tranquilas o, bueno, no es lo que primero salta a la vista. Dentro del predominio del área corporal, él hablaba de personalidades infantiles. Acá aparecen las personas ansiosas, las personalidades por ahí con algún TOC,
¿no? Donde, bueno, se pone en marcha o en juego la parte del cuerpo, ¿no? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque aparecen las palpitaciones, empezamos a sudar ante determinadas situaciones, nos comemos las uñas, ¿no? Son todas actitudes o conductas, mejor dicho, que se dan y que uno las observa porque se transmiten a través del cuerpo. Acá también podríamos poner lo que son los trastornos psicosomáticos, ¿no? Y por último, el área del predominio del mundo externo, que tiene que ver, él la va a llamar, con los hombres de acción. Esto hace referencia a que las personas que, a ver, no, son más impulsivas y no piensan muchas veces antes de actuar, digamos, ¿no? O sea, es como que hacen las cosas. ¿No? Tienden a ser, bueno, sí, más impulsivos y bueno, por ahí aparecen acá varios ejemplos, también más allá de estos, los casos de violencia, ¿no? Donde por ahí hay una desconexión entre el área de la mente y del cuerpo y primero se pasa a la acción y uno no piensa y no se toma el tiempo de ver a ver por qué pensó como pensó o me contestó como me contestó, sino que, bueno, no sé, me enojé y reacciono, ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Bien. Eh, Después, otra de las cosas que aparecen con estas áreas o entre estas áreas de la conducta es la coincidencia de las áreas, que ya también habíamos hablado, donde aparece esta manifestación, alguna clase de manifestación se da en las tres áreas y coexisten de forma igualitaria y tienen el mismo sentido y reaccionan igual ante una situación dada, ¿no? Por ejemplo, bueno, la, la alegría, o la duda, ¿no? El ejemplo de la duda es como el más clásico y el más entendible, ¿no? Uno duda y duda muchas veces en las tres áreas, ¿no? A nivel de la mente, porque se transmite a nivel del cuerpo y a nivel del mundo externo también genera consecuencias muchas veces esta duda. O la ansiedad. Bien. Eh, Después, otra de las cosas que aparecen en esta área tiene que ver con la cuestión sucesiva, ¿no? O sea, conductas polares que aparecen eh, en la misma o en diferentes áreas. Esto sería, por ejemplo, eh, actuando en como sentir rechazo, por ejemplo, ante algo y actuar de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, no sé, ante un amigo que no queremos mucho, decimos, ¿cómo te va? Qué bueno verte, pero la verdad es que qué bajón que nos encontramos con vos, digamos, ¿no? Entonces uno por un lado muestra una cosa, pero realmente siente o piensa de una manera distinta, ¿no? Son conductas polares que se dan y que aparecen como manifestación en una o en diferentes áreas. O pueden coexistir, ¿no? En un mismo momento, puede ser o no ser al mismo tiempo, permanecer dentro de el mismo, bueno, estar las dos en el mismo lugar, que otra vez vuelve la duda como el más clásico de los ejemplos, ¿no? Igualmente en el libro van a encontrar muchos otros más, eh, que es importante que vayan a la bibliografía, vuelvo, ya que salió, aprovecho, porque bueno, se van a encontrar con algo por ahí más detallado, más extenso, con muchos más ejemplos, y bueno, por ahí es importante que, si bien puede costar un poco la lectura, lo hagan. Eh, por último, vamos a hablar de conducta y situación. Yo les decía siempre que la conducta tiene que ser entendida dentro del contexto en el que se encuentra, pero para eso vamos a hablar o vamos a definir qué es una situación, ¿no? Una situación tiene que ver con un conjunto de elementos, hechos, relaciones, condiciones que cubren una fase o un cierto periodo de tiempo.
las situaciones cambian todo el tiempo y con ello van a cambiar las conductas de nosotros, las relaciones y un montón de cosas. Nos está pasando actualmente, donde, bueno, la situación por la cual estamos atravesando no fue la misma situación que la del año pasado o la misma a la de 1 o 2 meses atrás, digamos, ¿no? Nuestra situación va cambiando y tiene que ver con un periodo de tiempo. La conducta no va a ser, no es una cualidad, sino que va a derivar de la relación con el conjunto de condiciones totales o reales que se den dentro de una situación, ¿no? Esto es como en palabras teóricas, pero ya lo veníamos hablando, que en otros términos tiene que ver con que la conducta no va a ser la misma en una situación o en otra, sino que tiene que ver con un conjunto de condiciones que se van a dar para que uno o actúe como actúe frente a determinadas situaciones o ambientes reales o no, porque muchas veces esta situación puede ser imaginaria. Fíjense en un paranoico donde la sensación de ser perseguido y observado por todo el mundo, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces no, siempre, es imaginaria, ¿no? Nadie lo persigue, los mensajes de la tele no son para él, ¿no? Sino que está todo en su mente, en su imaginación. Entonces no es una situación real para las demás personas, pero sí para él, digamos, ¿no? Y como para finalizar con este tema, para que no sea muy, muy pesado, porque me imagino que eh, les debe haber sido mucha información, y de paso también para probar a ver cómo sale esto de ponerle voz a las diapos, les dejo bueno, esta última frase o esta última pregunta, ¿no? Donde ante una situación anormal, la reacción anormal es una conducta normal. Por ahí es interesante poder pensarlo, sobre todo en estos tiempos de ahora, ¿no? Donde es una situación que no es, bueno, considerada normal, si la reacción de a todos es la esperable o la normal en este momento. Dejamos esto acá y nos vamos a ver, bueno, no nos vamos a ver, este, vamos a retomar después. Yo voy a colgar algunas guías de relectura en la plataforma junto con esto. Y bueno, por favor entren a la plataforma, dejen inquietudes en el foro a través de los cuales yo las puedo responder, o entren al chat conectándose en los horarios de la materia para preguntas, ¿sí? Lo importante es que aparezcan y bueno, me den un indicador de que están leyendo la materia, de que estamos juntos en esto y de que seguimos avanzando, porque estos temas que los trabajamos vía plataforma son temas que ya no se vuelven a dar, sino que seguimos avanzando para poder terminar con la materia en el cuatrimestre, ¿no? Como era lo esperado. Así que bueno, les dejo saludos, cuídense, no salgan de casa y estemos en contacto a través de la red. Chau, chau.